¿Cómo está la energía este día lunes? ¿Cómo estamos a 3 días de cierre de ciclo? ¿Y cómo se siente la energía por esa promo? ¿Cuántas de las personas que están acá ya están en Punta Cana junto con nosotros, celebrando este tremendo retiro de liderazgo? Pero más allá todavía, ¿cuántas personas de su organización van a estar con usted allá? Ay, ay, ay. Tengo un libro acá en mis manos que de seguro va a hacer que haya un chorro de crecimiento dentro de su negocio. De seguro. Porque luego de este libro usted va a entender cositas distintas. Vamos a ver si en 5 días alcanzamos a terminar este, porque ya el día viernes estamos viajando a Santiago y este próximo fin de semana vamos a estar por allá. Este fin de semana tuvimos un evento espectacular acá en Concepción, estuvo muy, muy bueno. Estuvimos compartiendo ahí con los líderes. Sin embargo, sé que el próximo fin de semana, este fin de semana que se viene en Santiago, va a ser una locura. Y vamos a tener muchas personas que van a estar corriendo por nuevos rangos. Antes de comenzar, una pregunta importante. Tiene una balita tiene, una balita. Escríbame el nombre del libro que usted cree que vamos a tocar el día de hoy, esta semana. Tiene una balita. El que acierta se lleva un regalito. Les voy a dejar por ahí. Voy poniendo redoble de tambores. ¿Qué dicen ustedes? Tiene que ver con nuestro negocio. ¿Hay alguien aquí con vida? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ves? ¿Logran verlo o no logran verlo? Javier como que está mirando para acá. No vas a verlo, Javier. Por ahí dicen cómo ganar amigos. 3 personas cómo ganar amigos. ¿Ah? Oye, pistas, no sé cuál es ese libro. ¿Venden a la mente a la gente? No. Bueno, ya van a ver, ahora van a ver. Tenemos tremendo librazo hoy día. De hecho, es primera vez que lo voy a leer junto con ustedes y que es un libro que en mi carrera siempre lo he escuchado. He escuchado múltiples conferencias sobre este libro, pero es primera vez que lo voy a tocar a nivel profundidad porque recién hace un par de semanas atrás lo compré. De hecho, no me acuerdo cuándo lo compré, pero no, de haber sido noviembre del año pasado. Hoy día vamos a hablar sobre un libro que la mayoría de las personas podría tener el conocimiento, sin embargo, es un libro nuevo para la mayoría de las personas que están acá porque están recién comenzando junto con todo esto. El libro que vamos a comenzar a leer hoy día se llama La parábola del acueducto o la parábola del conducto. Y es un libro que va a estremecer a muchas personas porque realmente te va a hacer pensar a largo plazo con la mentalidad empresarial que andamos buscando. Recuerden que para construir cualquier cosa grande se necesita enraizar y pasar la mayor cantidad de tiempo enraizándose para poder serse cada vez más experto en un modelo de negocios. Entonces, vamos allá y les voy a compartir pantalla de inmediato. Bueno, les voy a compartir la segunda cámara para hoy día estar leyendo este tremendo libro que se llama La parábola del conducto, o más bien la parábola del acueducto, como se habla en la mayoría de los audios, y Bobadilla tiene un audio espectacular con esto. ¿Cómo se llama? Este, la parábola del conducto. Cómo cualquiera puede hacerse a un chorro de ingreso residual continuo en la nueva economía. El autor es Burke Hedge, autor del éxito en ventas, negocio de ensueño.com. Entonces vamos a empezar con este libro el día de hoy, nuevecito, primera vez que me lo voy a leer. Vamos junto con ustedes. Es un libro que teóricamente he visto muchos videos, muchas conferencias, he escuchado. Sin embargo, es primera vez que voy a leer el material completo. Esto va a ser de la mano junto con ustedes para poder seguir creciendo. Entonces, usted se puede convertir en el millonario de la puerta de al lado. Por si acaso escuchan los golpes, porque ahora mismo están arriba mío construyendo. No sé si se escuchan los golpes, las martillas y todo. Estimado lector, hace 100 años era virtualmente imposible que una persona promedio se convirtiese en millonario. Así es. Mire las estadísticas de los estilos de vida a principios del siglo XX. En 1900, el salario promedio era 22 centavos por hora. ¡Wow! El trabajador promedio devengaba entre 200 y $400 al año, muy por debajo de la línea de la pobreza de la época. Solo el 6% de todos los norteamericanos se habían graduado de bachilleres. La expectativa de vida estaba alrededor de los 47 años de edad.
Solo el 14% de los hogares tenía una tina de baño, el 14% tenía una tina de baño. Había 8.000 carros en todos los Estados Unidos y solo 144 millas de carreteras pavimentadas. Hasta la Primera Guerra Mundial, la familia promedio estadounidense gastaba el 80% de sus ingresos en las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestuario. En otras palabras, hace 100 años había básicamente dos clases económicas, los ricos y los demás. Solo una de cada 10 familias era una familia de clase media o alta. Quiere decir que en 1900 el 90% de los ciudadanos de los Estados Unidos hubiese clasificado como pobre. 90% como pobre, imagínense. ¿Cómo estaríamos acá en Chile en esa época? La clase media aún hoy vive de quincena en quincena. Adelante la máquina del tiempo 100 años y lleguemos al año 2001. La media del ingreso familiar hoy en día en los Estados Unidos es de $47.000 al año. Hay más automóviles en este país que personas. La mayoría de las familias son dueñas al menos de dos televisores. La expectativa de vida hoy es 75 años de edad. Hoy la gente promedio tiene más ingreso disponible, más tiempo disponible y más opciones de estudiar una carrera que jamás en la historia. Aún así, la mayoría de las 70 y de las 72 millones de familias de la nación todavía vive de quincena en quincena. Si se sacara de la ecuación del patrimonio familiar, el hogar, el automóvil y los muebles, entonces los activos de la familia promedio serían iguales a cero. Mientras que el ingreso familiar está subiendo, también lo están haciendo de igual modo el nivel de deuda y el número de horas que se invierten en el trabajo. ¿Qué es lo que está mal en este esquema? ¿Está conectado al sistema equivocado? Lo que está mal es que la mayoría de las personas ha comprado un plan equivocado, están conectados al sistema equivocado y carecen de la comprensión básica acerca de cómo se crea la riqueza y cómo ésta se acumula. Voy a hacer un enunciado osado que tal vez lo escandalice, pero es absolutamente e inequívocamente cierto. ¿Está listo? La simple y llana verdad es que hoy en día convertirse en millonario es un asunto de selección, no de oportunidad. ¿No se escucha, me dicen? ¿Me escuchan o no? Sí me escuchan. Los golpes no... Ah, ya, los golpes no se escuchan. Se están dándole con todo. Es que hoy día hay dos martillando con todo. Están haciéndole el entretecho bodega. Ok. Así es. Hoy en día, virtualmente cualquiera que perciba un ingreso de clase media se puede convertir en millonario. ¿Cree que es imposible? Para nada. Serlo actualmente es bastante simple. Si usted quiere convertirse en millonario hoy, lo único que tiene que hacer es seguir tres pasos fielmente. Uno, entender cómo se crea y se acumula la riqueza. Dos, copiarse de sistemas comprobados de creación de riqueza. Y tres, ser consciente a lo largo del tiempo, consistente a lo largo del tiempo. Así de simple. Eso es todo lo que se necesita para que una persona promedio acumule millones de dólares en activos. Entender, copiarse y ser consistente. ¡Wow! ¿Qué aprenderá usted en este libro? En este libro va a aprender acerca de estrategias comprobadas que las personas promedio pueden seguir para crear la genuina libertad financiera para sí mismos y para sus familias. Estas estrategias son sencillas de seguir y están comprobadas al pasar de la prueba del tiempo. Y ellas han convertido a millones de personas en millonarios en los últimos 50 años. Amigos, convertirse en millonarios no es hoy en día una cosa de buena fortuna o de suerte. Es sencillamente un asunto de aprendizaje y de seguimiento de las estrategias comprobadas para la creación de riqueza. En las palabras de un éxito de ventas titulado El millonario de al lado, la mayoría de los millonarios no son descendientes ni de familias Rockefeller ni de la familia Vanderbilt. Más del 80% de las personas comunes y corrientes que han acumulado su riqueza en una sola generación. Reflexionemos al respecto. Más del 80% de los millonarios son personas comunes y corrientes. Esta estadística comprueba lo que dije anteriormente. Hoy en día, convertirse en millonario es una cuestión de selección, no de oportunidad. Mi meta al escribir la parábola del conducto es enseñarles las estrategias que han utilizado los adinerados durante siglos para crear y acumular riqueza. Estas estrategias antes estuvieron reservadas para un grupo privilegiado.
Inclusive, si uno conocía dichas estrategias a principios del 1900, muy probablemente no hubiese tenido el capital o los contactos para poder explotarlas. Ese no es el caso de hoy en día. Ahora, en virtud de las mejoras tecnológicas y el incremento de los ingresos de la clase media y un modelo de negocios innovador que yo llamo E- E compuesto, virtualmente cualquier persona de clase media con una educación de bachiller o mayor puede apalancar su dinero y su tiempo y las relaciones interpersonales para crear libertad financiera y personal. Al seguir las estrategias plasmadas en este libro, usted también va a poder convertirse en ese vecino que es millonario. Bienvenido a esta nueva vecindad. Atentamente, Burke. Wow, qué buena introducción, ¿eh? Dando datos duros de por qué usted puede hacerse millonario. La parábola del conducto. Y aquí tenemos algunas cositas, son las de siempre. Están cayendo cosas de arriba. A cada uno de los que tiene sabiduría para convertirse en un constructor de conductos y está dispuesto a compartir dicha sabiduría con otros. Reconocimientos. La disciplina, la determinación, el enfoque y la paciencia son todas palabras que me llegan a la mente cuando pienso en el doctor Steve Price, quien fue la espina dorsal de la en la exitosa culminación de este manuscrito. Steve, Steve, eres extremadamente talentoso y persistente en ver que un proyecto termina apenas nace. Yo lo aprecio y en mis ojos eres realmente un invaluable socio. Por siempre estaré agradecido con Catherine Glover, presidente de Inti Publicaciones. Catherine es una líder extraordinaria y sus contribuciones y la atención que le prestó a los detalles a lo largo de la creación y al desarrollo de este libro son y fueron invaluables. Quiero agradecer también a Donna Morrison por el trabajo tan sobresaliente que realizó al dar una distribución gráfica fácil de leer. Donna siempre es un placer trabajar contigo. Muchas y muchas gracias a Liz Sherry y a su equipo creativo por el diseño maravilloso de la carátula. Sherry Design realmente fue exitosa al lograr transmitir el maravilloso poderío del ingreso residual. Cualquier reconocimiento que yo haga no estaría completo sin darle gracias a todos los miembros del equipo INTI. Sandy Lorenzen, quien hace que las operaciones de INTI funcionen con la precisión de un reloj suizo. Dee Garrard, diseñador y supervisor de 5 de los mejores sitios web de la industria. Cindy Hodge, quien no solamente opera la bodega de manera eficientemente, sino también lo hace con una sonrisa y con gracia en su voz. Jewel Parago, gerente financiero, un experto en comunicación y un mago de la contabilidad, todo ensamblado en uno. ¿Qué haríamos nosotros sin ti, Jewel? Y por último, quiero darle las gracias a mi padre por haberme recalcado cuando era un adolescente que en la vida son los conductos los que son las fuentes de la vida. Papá, gracias por tu paciencia y tu sabiduría perenne. Otros libros de Burke Headless. ¿Quién se robó nuestro sueño? No puede robarse la segunda base si continúa con el pie en la primera. El usted corporativo, mercadeo para primíparos y copiones. Primíparos y copiones. Lea y hágase rico. Negocio de ensueño. Oye, qué buen nombre ese, lea y hágase rico. Vamos al contenido. Introducción, la parábola del conducto, parte uno. Vivimos en un mundo de transportadores de agua de baldes. Lección uno. ¿Quién es usted? ¿Un transportador de agua en baldes o un constructor de acueductos? Lección número 2. Estamos viviendo en un mundo de cargadores de agua de baldes. Parte número 2. Las tuberías son fuente de vida. Lección 3. El poderío de una tubería. Lección 4. Apalancarse. El poderío que respalda los conductos. Lección 5. Apalancamiento de dinero, la tubería de Palm Beach. Lección 6. Apalancamiento del tiempo, el conducto del agente pueblo. Parte número 3. Lo máximo en conductos. Lección 7. Factor E compuesto, lo máximo en conductos. Lección 8. ¿Prefiere un plan a 50 años o un plan a 5 años? Conclusión. La parábola de los máximos en conductos. Y aquí estamos. Del escritorio de Burke Hedge. Sus conductos son las fuentes de vida. Ya han pasado 25 años desde que murió mi padre, pero todavía puedo acordarme de los juegos de ajedrez a tempranas horas de la mañana como si hubiese sido ayer. Recuerdo ayudar a mi papá a que parara las piezas del tablero estando en el patio de atrás de nuestra casa, en la playa, la cual tenía vista hacia el Océano Pacífico en las costas del Ecuador.
Tengo memoria de mirar las olas y ver cómo rompían contra la arena blanca de la playa. Me acuerdo de la fragancia hibisco flotando en la espuma del agua marina. Recuerdo ver el tenue ocaso que se escondía detrás del gris horizonte. Jugábamos ajedrez hasta el anochecer. Mi padre hablaba, yo escuchaba. Él decía, nunca asumas nada. De acuerdo que me decía una y otra vez a medida que él divisaba el horizonte. Nunca asumas nada. De príncipe a paupérrimo en un día. Nunca sumas nada. Mi padre se refería al año de 1959, el año en que Fidel Castro se apoderó de Cuba. Antes de la revolución, mi padre era uno de los hombres más ricos de Cuba. De acuerdo con un artículo en la revista Time, él valía más de 20 millones de dólares, lo cual, calculado a los precios de hoy, equivaldría al menos a 200 millones de dólares. Él era el dueño de varios negocios distintos, incluidos una algodonera, unas tiendas de venta al detal, unas de alambres, una planta manufacturadora de químicos y también tenía bienes raíces. Cuando Castro tomó el poder, mis padres se escaparon a Jamaica con solo una muda de ropa. Los negocios de ellos y sus cuentas bancarias fueron confiscados bajo el pretexto comunista de haber cometido lo que ellos llaman crímenes contra el pueblo. El crimen de mi padre había sido tener éxito y luego haber asumido que ese éxito siempre estaría ahí. En retrospectiva, él debió sacar algunos de sus activos fuera del país. Él asumió que Castro nunca sería capaz de llegar al gobierno. Mi padre se equivocó y le costó su fortuna. La premonición de los conductos. Mi papá hizo lo mejor que pudo para reconstruir su emporio, pero una mala situación económica nacional y un corazón marchitado conspiraron para prevenir que él resurgiera. No era que estuviese amargado en sus días finales, sencillamente él estaba desilusionado con el hecho de que ya no le quedaba mucho más tiempo en la tierra. Por lo tanto, a medida que nosotros jugábamos ajedrez, mi padre hizo lo mejor que pudo para enseñarme los principios claves que me permitirían amasar una pequeña fortuna antes que llegara a cumplir los 50 años. Mi padre con frecuencia me daba sermones acerca de la importancia de ser dueño de un negocio propio. Decía que ser dueño significaba independencia y control. En lo que a mi padre respecta, mientras más negocios tenía uno, mejor estaba. Los conductos son la fuente de vida. Solía decir, yo aprendí la lección y la tomé muy a pecho. Abrí mi propio negocio cuando tenía apenas 25 años de edad. Hoy en día soy propietario de varios negocios que crecen rápidamente. Irónicamente, una de mis compañías, Equibor, es un negocio de conductos y de tuberías. Literalmente, Equibor instala tuberías subterráneas para la vieja economía, al servicio de la compañía de servicios públicos para la instalación de tuberías de agua y de gas puerta a puerta. Las compañías de telecomunicaciones de la nueva economía utilizan estas tuberías para cablear su fibra óptica, que son los conductos del futuro, que son los que estamos utilizando hoy día. Él estaba implantando en esa época, el 2001, porque es de este libro, las tuberías de la fibra óptica que hoy día utilizamos. Mi padre rico y el padre de él, que también era rico. Mi padre era un gran creyente en la diversificación. Por eso es por lo que él tenía 12 negocios distintos en dos industrias diferentes. Si uno solamente tiene un chorro como fuente de ingresos, entonces solamente tiene una fuente de vida. Decía él, a medida que me capturaba uno de mis uno de mis peones en el ajedrez, mientras más chorros tenga uno, mejor está. Hace unos cuantos meses conseguí una cinta de audio de Robert Kiyosaki titulada Lo que mi padre, el adinerado, me enseñó acerca de invertir. Kiyosaki relata una breve historia acerca de dos hombres jóvenes que fueron contratados para suministrar agua a una aldea utilizando un lago, que estaba ubicado a una milla de distancia como fuente de agua. Uno de los jóvenes utilizó baldes para transportar agua. El otro joven construyó una tubería de conducto. A la larga, el joven que construyó la tubería tuvo mejor suerte que el que la transportaba con baldes. La cinta de Kiyosaki me hizo rememorar las lecciones que mi padre me había enseñado hace 25 años. Esa tarde yo fui a mi casa y anoté en 10 hojas de papel algunos apuntes para un nuevo libro que explicaría el paralelo que existe entre las tuberías y los chorros y las fuentes de vida para urgir a los lectores que diversifiquen sus fuentes de ingreso al construir tanto conductos a corto plazo como conductos a largo plazo. Opté por el titular de este libro, La parábola del conducto. 3 meses más tarde le entregué a mi editor el manuscrito del libro que ustedes tienen en sus manos. Construir un conducto propio.
A lo largo de los años, yo he asimilado los consejos de mi padre y he construido varios conductos altamente rentables. No soy dueño de 12 negocios distintos como lo fue mi padre. Todavía no tengo 20 millones de dólares, pero estoy trabajando para alcanzar esa meta. Las tuberías están diseñadas para eliminar preocupaciones de la vida de las personas al proveer utilidades canalizadas hacia los bolsillos propios. Pero sobre todas las cosas, las tuberías están diseñadas para darle a las personas la libertad financiera y personal y una seguridad para toda la vida. En suma, las tuberías son fuentes de vida. A mi papá, un dictador le arrebató las fuentes de vida y él nunca se recuperó. Las personas en este país están bendecidas. Nosotros nunca vamos a dejar que un dictador nos arrebate las fuentes de vida. Solo nosotros mismos podemos dejarlas escapar sin aprovecharlas. ¿Cómo? Al no tomar la iniciativa de construirlas. Aprendan la lección de mi padre. No asuman nada. No asuman que mañana será lo mismo que hoy. Nunca lo va a hacer. La única seguridad que existe es la seguridad de tener un chorro propio. Yo pretendo urgirlos para que empiecen hoy a construir sus propios conductos, para que así tengan fuentes de vida en el mañana. Introducción. Vamos allá. La parábola del conducto. En 1801, en alguna villa del centro de Italia, había una vez, hace mucho, mucho tiempo, dos primos ambiciosos, uno llamado Pablo y el otro llamado Bruno. Vivían uno contiguo al otro en una pequeña aldea en Italia. Los jóvenes eran camaradas. Ambos eran grandes soñadores. Ellos hablaban interminablemente acerca de cómo algún día, de alguna manera, ambos se convertirían en los hombres más ricos de la aldea. Los dos eran muy inteligentes y trabajadores. Lo único que ellos necesitaban era una oportunidad. Un día, esa oportunidad llegó. La aldea decidió licitar el trabajo de transportar agua desde el río cercano hasta la cisterna que estaba en la plaza central. El contrato se lo adjudicaron a Pablo y a Bruno. Atentos con esto, porque aquí es donde está todo el inicio de todo el libro. Cada hombre tomó 2 baldes y se dirigió al río. Al final del día, ellos habían llenado el aljibe hasta el borde. El jefe de la aldea les pagó 1 centavo por cada balde de agua. Este es nuestro sueño hecho realidad, exclamó Bruno. No puedo creer nuestra buena fortuna. Pero Pablo no estaba tan seguro. Su espalda le dolía y sus manos estaban llenas de ampollas por haber transportado los pesados baldes llenos de agua. Él detestaba la idea de tener que levantarse en la mañana siguiente para ir a trabajar. Detestaba la idea de tener que llevar de nuevo nuevos baldes. Entonces él se prometió a sí mismo que pensaría en una mejor manera de cómo hacer que el agua del río llegase a la aldea. Pablo, el hombre de los conductos. Bruno, yo tengo un plan, dijo Pablo a la mañana siguiente a medida de que cada uno de ellos tomaba los baldes para dirigirse al río. En vez de estar llevando baldes en nuestras espaldas por centavos cada día, ¿por qué no construimos una tubería desde el río hasta la aldea? Bruno se detuvo estupefacto. ¿Una tubería? ¿Quién ha escuchado tal cosa? Gritó Bruno. Nosotros tenemos un gran empleo. Pablo, yo puedo transportar más de 100 baldes al día, a 1 centavo de balde. Eso es más de $1 por día. Ya soy rico. Al final de la semana, yo ya podría comprarme un nuevo par de zapatos. Para el final de mes, una vaca. Para dentro de 6 meses, ya podría comprarme una nueva cabaña. Nosotros tenemos el mejor empleo de la ciudad, tenemos los fines de semana libres y nos pagan 2 semanas al año de vacaciones remuneradas. Estamos hechos para el resto de nuestras vidas. ¿Qué es eso de una tubería? Wow, no sé si esto le suena a algo de la vida real. Wow. Yo puedo transportar 100 baldes al día, dice, mira, qué ingenuo. Pero Pablo no se desilusionó tan fácilmente. Él pacientemente le explicó el plan de la tubería a su mejor amigo. Consistía en que Pablo trabajaría parte del día llevando baldes y el resto del tiempo lo dedicaría a construir una tubería para tener un chorrito. De ser necesario, trabajaría incluso los fines de semana en construir la tubería. Sabía que sería un trabajo arduo cavar la canaleta por donde estaría, lo que el suelo era rocoso. Además, sabía que como le pagaban por cada baldado de agua, sus se menguarían al principio. Él también era consciente de que le tomaría un año o posiblemente dos terminar el proyecto de la tubería,
y que este proyecto empezaría a generar dividendos solo después de ese lapso. Pero Pablo creía en su sueño y empezó a trabajar. La tubería en progreso. Y aquí empiezan las imágenes. Bruno y el resto de los aldeanos empezaron a burlarse de Pablo, llamándolo el hombre de los conductos. Ahí viene el millonario, ahí viene el soñador. No sé si alguien le ha dicho así, usted es el hombre o la persona del conducto. Bruno, que estaba ganando casi el doble de lo que ganaba Pablo, se ufanaba de sus nuevas adquisiciones. Bruno creía que por su fuerza física podía lograr más cosas. Él se compró un burro y una silla de cuero para este, y lo mantenía atado en las afueras de su nueva cabaña de 2 pisos. Se había comprado un nuevo auto y había adquirido una casa más grande. También se dio gusto entrenando ropas vistosas. Mira, se fue a comprar ropa vistosa y comprando exquisitas viandas en la posada del pueblo. Los aldeanos lo llamaban el señor Bruno y lo vitoreaban cada vez que invitaba a una ronda en la taberna. Además, celebraban ruidosamente los chistes que contaba. Las pequeñas acciones redundan en grandes resultados. Mientras Bruno descansaba en su hamaca por las tardes y durante los fines de semana, Pablo seguía cavando la zanja para su nueva tubería. Los primeros meses Pablo no tenía mucho que mostrar como resultado de sus esfuerzos. El trabajo era arduo, inclusive mucho más o pesado que el de Bruno porque Pablo estaba trabajando por las tardes y durante los fines de semana también. Pero Pablo se recordaba a sí mismo que el sueño del mañana se construía hoy a fuerza de sacrificios. Día tras día cavaba 1 centímetro a la vez. Centímetro a centímetro se avanzaba. Se decía a sí mismo a medida que enterraba su pica en el suelo rocoso. Los centímetros se convirtieron en metros, los metros en decámetros y luego en 20 metros y después en cientos de metros. Los esfuerzos dolorosos en el corto plazo son iguales a los grandes resultados en el largo plazo. Él recordaba a sí mismo, a medida que se tambaleaba rumbo a su hogar, exhausto por el día de trabajo. Él medía el éxito diario al fijarse metas y cumplirlas, a sabiendas de que a largo plazo los resultados excederían con creces los esfuerzos. Mantenga fija su vista sobre el premio. Se repetía una y otra vez cuando caminaba sin aliento dispuesto a dormir, a pesar de estar acompañado de las ruidosas risas de los aldeanos en la taberna. Mantenga su vista fija en el premio. Vamos a empezar a subrayar cosas. Mantenga su vista fija en el claro objetivo principal. La tubería terminada, el premio. Se voltean las cosas. Los días se convirtieron en meses. Un día Pablo se dio cuenta de que su tubería ya estaba terminada hasta la mitad del trayecto, lo que significaba que él solo tenía que caminar media distancia para llenar sus baldes. Por lo tanto, Pablo utilizó su tiempo extra para trabajar en la tubería. La fecha de culminación se acercaba cada vez más rápidamente. Durante sus recesos de descanso, Pablo miraba a su amigo Bruno transportar los baldes. Este estaba muy, este último estaba más jorobado que nunca. Él estaba torcido del dolor y sus pasos eran cada vez más lentos debido al trabajo tan pesado. Bruno no solo tenía la espalda inflamada, sino que estaba iracundo, resentido por el hecho de que estaba condenado a transportar baldes día tras día durante el resto de su vida. Él empezó a invertir menos tiempo en su hamaca y más tiempo en la taberna. Cuando los clientes de la taberna veían que Bruno venía, susurraban, ahí viene Bruno, el hombre de los baldes. Y empezaban a reírse cuando el borracho del pueblo imitaba la postura de Bruno y su caminado. Bruno ya no le compraba rondas a los aldeanos y tampoco contaba chistes. Prefería estar sentado en una esquina oscura rodeado de botellas vacías. Finalmente, el gran día de Pablo llegó. La tubería estaba terminada. Los aldeanos lo rodearon para ir a ver cómo el agua llegaba a través de la tubería hasta la cisterna de la aldea. Ahora, por fin, el pueblo tenía un suministro constante de agua y los vecinos de la campiña se mudaron hacia la aldea. Esta creció y prosperó. No baldes, sino que acueductos. Una vez que la tubería se había terminado, Pablo ya no tenía que transportar más baldes. El agua fluía bien, sea que él trabajase o no. Fluía mientras él comía, fluía mientras él dormía.
también funcionaba los fines de semana mientras él jugaba, y mientras más agua llevaba constante al aljibe de la aldea, más dinero le llegaba al bolsillo de Pablo. Pablo, el hombre de las tuberías, más tarde fue conocido como Pablo el Hacedor de Milagros. Los políticos lo citaban por su visión y le rogaban que se lanzase como alcalde. Pero Pablo comprendió que él no había realizado ningún milagro. Sencillamente, era el primer paso de un gran, gran sueño. Verán, Pablo tenía sueños que iban más allá de la aldea. Pablo tenía la intención de construir los conductos a lo largo y ancho de todo el mundo. Wow. Reclutar a los amigos para que le ayuden. La tubería hizo que Bruno, el hombre de los baldes, quebrara en su negocio. Y era muy doloroso para Pablo ver a su viejo amigo mendigando tragos gratis en la taberna. Por lo tanto, Pablo decidió concertar una reunión con Bruno. Bruno, he venido aquí a pedirte ayuda. Bruno enderezó los hombres jorobados y sus ojos hicieron un guiño de extrañeza. No te burles de mí, dijo Bruno displicentemente. No he venido aquí para hacer chanzas, dijo Pablo. He venido aquí para ofrecerte una gran oportunidad de negocios. A mí me tomó más de 2 años terminar mi primera tubería, pero aprendí mucho durante este tiempo. Ya sé qué herramientas debo utilizar, dónde debo excavar y cómo debo tender la tubería. He guardado mis apuntes mientras hacía el trabajo y he desarrollado un sistema que me permitiría construir otro acueducto y luego otro y luego otro. Yo podría construir una tubería por año trabajando solo, pero esa no sería la mejor manera de aprovechar mi tiempo. Lo que planeo hacer es enseñarte a ti y después a otros cómo construir acueductos y luego hacer que ellos les enseñen a otros, y así hacer que cada uno de ellos les enseñe a otros, hasta que haya una tubería en cada aldea de la región, y luego una tubería en cada aldea de cada país, y eventualmente una tubería en cada aldea del mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda visión! Imagínatelo, continuó diciendo Pablo. Podríamos ganarnos un pequeño porcentaje por cada galón de agua que fluyera a través de cada uno de esos conductos. Mientras más agua fluya a través de dichas tuberías, más dinero va a fluir rumbo a nuestros bolsillos. La tubería que construí no es el final del sueño, es tan solo el comienzo. Bruno finalmente vio el panorama global, sonrió y le extendió a su viejo amigo la mano ahora llena de callos. Se dieron la mano y luego un fuerte abrazo como cuando eran viejos amigos. Sueños de conductos en un mundo donde solamente hay gente que utiliza baldes. Los años pasaron y Pablo y Bruno hacía años que se habían retirado. El mundo del negocio de las tuberías de ellos que habían fundado todavía bombeaba agua y a la vez millones de dólares al año rumbo a sus cuentas bancarias. Algunas veces en sus viajes a la campiña, Pablo y Bruno pasarían junto a los aldeanos que aún transportaban agua en baldes. Estos dos, que habían sido amigos desde la niñez, a veces se orillaban y hablaban con los jóvenes que encontraban en el camino para relatarles la historia de ellos y les ofrecían la oportunidad de que construyeran su propia tubería. Algunos de estos jóvenes escuchaban y aprovechaban la oportunidad de iniciar su propio negocio de tuberías. Tristemente, sin embargo, la mayoría de las personas que transportaban baldes descartaban rápidamente la noción de una tubería. Pablo y Bruno escuchaban siempre las mismas excusas una y otra vez. No tengo tiempo. Mi amigo me dijo que él conocía a un amigo de un amigo que había ensayado construir una tubería y quebró. Solo los primeros que construyen la tubería son los que realmente pueden obtener ganancias de ese negocio de conductos. Yo he transportado baldes toda mi vida. Zapatero, a tus zapatos. Yo me encargaré de hacer lo que sé hacer. Yo conozco personas que han perdido una fortuna en negocios de conductos. Estos terminan siendo una estafa. A mí eso no me va a pasar. Entristecía mucho a Pablo y a Bruno que tantas personas carecieran de visión, pero ambos hombres al final se resignaron a aceptar que vivían en un mundo de transportadores de aguas de baldes y que solo un pequeño porcentaje de personas sería lo suficientemente osado como para construir sueños de conductos. ¡Wow! No sé si a usted se le viene algo a la cabeza después de leer esta primera introducción. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendísimo! Parte número uno. Vivimos en un mundo de transportadores de agua de baldes, en baldes. Y lo estamos, lo estamos. Estamos en un mundo de gente que carga baldes. Porque
programados por un sistema educativo de esa forma. Acá estamos construyendo un acueducto. Primera lección, ¿quién es usted? ¿Un transportador de agua en baldes o un constructor de acueductos? Quiero leerlo en el chat. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Transportador de baldes o un constructor de acueductos? ¿Qué tipo de persona es usted? Constructor de acueductos. Felicitaciones. Wow, tenemos 56 personas en sala. Qué tremendo, no me había fijado los números. Vamos allá, seguimos entonces. ¿O paramos? Aquí hay un cuadro al momento de iniciar. Dice, Bruno, yo tengo un plan, dijo Pablo a la mañana siguiente a medida que cada uno de ellos tomaba los baldes para dirigirse al río. En vez de estar llevando baldes en nuestras espaldas por centavos cada día, ¿por qué no construimos una tubería desde el río hasta la aldea? Bruno se detuvo estupefacto. ¿Una tubería? ¿Quién ha escuchado tal cosa? Gritó Bruno. Nosotros tenemos un gran empleo. De la parábola de los conductos. Y aquí vamos a comenzar. Ese es el extracto de la introducción. ¿Quién es usted? ¿Un transportador de agua en baldes o un constructor de conductos? A usted le pagan solo cuando se presenta al trabajo y hace la tarea, al igual que Bruno cuando era un transportador de agua en baldes. O por casualidad hace un trabajo una vez y le pagan una y otra vez sin parar, al igual que Pablo, el constructor de tuberías. Si usted es como la mayoría de las personas, está trabajando un plan de transportador de agua en baldes. Yo lo llamo la trampa del tiempo por dinero. El patrón de desempeño es algo así. Una hora de trabajo es igual a una hora de remuneración. Un mes de trabajo es igual a un mes de remuneración. Un año de trabajo es igual a un año de remuneración. ¿Suena familiar? El balde es igual la trampa del tiempo por dinero. El problema con estar transportando agua en baldes es que el dinero deja de ingresar cuando uno deja de transportar baldes, lo cual quiere decir que el concepto de un empleo seguro o un trabajo de ensueño es una ilusión. El peligro inherente al plan de llevar agua en baldes es que el ingreso es puntual y temporal en vez de continuo. Si Bruno se hubiese despertado con una mañana con un dolor de espalda y no se hubiera podido y no se hubiera podido salir de la cama, ¿cuánto dinero creen ustedes que hubiera ganado ese día? Cero. Si no trabaja, no gana ni un peso. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de empleo que es similar a transportar agua en baldes. Los cargadores de agua en baldes, una vez que hayan consumido todos sus días de descanso y vacaciones, si no continúan transportando agua en baldes, ellos no van a continuar recibiendo una quincena. Así de sencillo y punto. Los dentistas ya no pueden seguir transportando agua en baldes. Aquí les tengo un ejemplo de la vida real. Mi antigua odontóloga era la mejor que yo jamás había tenido. Ella era una profesional cabal, tenía muy buenos modales, era una gran personalidad, tenía gran técnica. Cada visita era virtualmente libre de dolor. Adicionalmente, ella amaba lo que hacía y decidía su propio horario. El consultorio lo abrían solamente 3 días a la semana, así que ella podía tener fines de semana de 4 días con su familia. Devengaba más de $100,000 al año trabajando solamente 3 días por semana en un empleo que adoraba. Este era un trabajo de ensueño para una transportadora de agua de baldes. Si es que jamás ha existido eso de un empleo de ensueño. Solo hubo un pequeño problema. Antes de cumplir ella 40 años, empezó a padecer de artritis y sus manos ya no podían desempeñar el trabajo. Hoy en día, ella enseña en la universidad local teniendo ingresos iguales a un tercio de lo que devengaba cuando ejercía su profesión. Sin que ella tuviese culpa alguna, su empleo de ensueño desapareció. Ahora ven a lo que me refiero cuando digo que no hay tal cosa como un empleo de transportar agua de balde seguro. Pueden vislumbrar qué tan vulnerables son los transportadores de agua en baldes. El problema con la trampa del tiempo por dinero es que si uno no tiene el tiempo, uno no puede recibir las remuneraciones. Pablo, el constructor de tuberías, reconoció las limitaciones de transportar agua en baldes muy pronto, y él se propuso crear un sistema en el cual él podría continuar recibiendo remuneración sin importar si le invertiría más tiempo o no.
Pablo comprendió que no hay seguridad en transportar baldes de agua. Él comprendió que la tubería era una línea de soporte de vida, un chorro continuo de vida. ¿Qué pasaría si no pudiera dedicarle las horas necesarias al trabajo? Cuénteme, ¿qué puede decir acerca de usted? ¿Qué haría si dejara de tener ingresos a partir de mañana? ¡Wow! Y le hago esa pregunta, ¿lo respondería en el chat? ¿Qué pasaría si usted en estos momentos perdiese, dejara de tener el ingreso que tiene en estos momentos? Quiero leer en el chat. ¿Qué pasaría si lo despidieran de su trabajo? ¿Qué pasaría si se enferma o quedara inválido y no pudiera transportar más esos baldes de agua? ¿Qué pasaría si una emergencia médica se comiera todos sus ahorros? ¿Qué pasaría si la inversión que ha hecho para su jubilación se evaporara de la noche a la mañana? ¿Qué es lo que pasó con la pandemia? Cuando la gente empezó a retirar sus ahorros de la AFP. Ya no hay ahorros de AFP para la gente que trabajó toda su vida. Ayer pensaba si nos encierran de nuevo. Va a ocurrir nuevamente. O no sé si van a terminar haciéndolo, pero están queriendo hacerlo nuevamente. No sé si nos vamos a dejar, y aquí va todo lo que tenga que ver con nosotros, si es que nos comemos esta farsa nuevamente. Dígame, si dejara de tener ingresos a partir de mañana, ¿durante cuánto tiempo sería capaz de pagar la hipoteca de su vivienda y el préstamo del automóvil? ¿O hasta cuándo podría pagar el colegio de los niños? ¿6 meses? ¿3 meses? ¿3 semanas? Su inversión para el futuro, ¿6 meses? ¿3 meses? ¿3 semanas? Frustración y caos, pero hoy en día ya tengo la solución, gracias Mind, esa. Trump decía que volvería a iniciar de cero con MLM. Exacto. Si todo se fuera al carajo, en unos libros dice eso, que de los que escribió con Kiyosaki. Volvería a construir desde cero su riqueza a través de construir acueductos en redes de mercadeo. Si fuera víctima de un desastre, ¿tendría un mecanismo de supervivencia que lo protegiera? Es decir, protegiera tanto a la familia como a usted. ¿O acaso está poniendo todas sus apuestas en ese empleo de transportar en baldes, agua en baldes? ¿Va a continuar mientras usted necesita un ingreso? No importa si trabajas detrás de una escoba, de un papel o de un escritorio como profesional, aún sigue intercambiando una unidad de tiempo por una unidad monetaria. ¿Dónde está la seguridad en ese proceso? Los chorros generan ingresos mientras juega. Como dijo Pablo, tiene que haber una mejor manera. Afortunadamente la hay. Se llama un chorro, un ingreso residual continuo, un ingreso que sigue entrando, no importa si uno le invierte tiempo o no. La única manera para construir una genuina seguridad es hacer lo que Pablo hizo, construir una tubería mientras se sigue en el empleo de transportar agua en baldes. Los conductos son chorros de vida porque ellos le permiten a las personas escapar de la trampa del tiempo por dinero. Cuando uno construye una tubería, uno hace el trabajo una vez, pero la remuneración se percibe una y otra vez, galón por galón. Los conductos están abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Esto quiere decir que los conductos generan una remuneración mientras uno duerme, o mientras juega, o mientras goza la jubilación, o mientras está enfermo, incapacitado o discapacitado para trabajar o inclusive durante una emergencia. Ese es el poderío del ingreso residual. Por eso es por lo que digo que los chorros son la fuente de vida. Las tuberías es igual a fuentes de vida, ingreso residual. Segunda lección. Estamos viviendo en un mundo de cargadores de agua de baldes. Nosotros tenemos un gran empleo, Pablo, dijo Pablo. Yo puedo transportar más de 100 baldes al día, a 1 centavo cada balde. Eso es más de $1 por día. Ya soy rico. Al final de la semana, yo ya podría comprarme un nuevo par de zapatos. Para el final del mes, una vaca. Para dentro de 6 meses, ya podré comprarme una nueva cabaña. Nosotros tenemos el mejor empleo de la ciudad. Tenemos los fines de semana libres y nos pagan 2 semanas al año de vacaciones remuneradas. Estamos hechos para el resto de nuestras vidas. Sal de aquí con tu idea de tuberías. Tomado de la parábola de los conductos. Un doctor estaba llevando a su hija a la guardería y había olvidado su estetoscopio en el automóvil. La hija se inclinó, lo recogió y empezó a jugar con el estetoscopio. Mi hija quiere seguir mis pasos, pensó el doctor para sus adentros. Este es el momento de mayor orgullo en mi vida. La niña organizó el estetoscopio alrededor del cuello y puso el sensor frente a su boca como si fuese un micrófono. Bienvenido a McDonald's.
¿Me puede dar su pedido? Esta graciosa historia ilustra el por qué nosotros gravitamos hacia esos empleos de los que llamamos de transporte de agua en balde. La razón es que se aprende imitando. La niña ha ido tantas veces a McDonald's que confundió el estetoscopio con un micrófono y un audífono en la cabeza e imitó la forma como los empleados hablaban con los clientes. Al igual que esta pequeña, la mayoría de las personas confunden un empleo donde se transporta el agua en baldes con un negocio de construir tuberías. Podemos observar que el 99% de las personas transportan agua en baldes, el agua en baldes. Por lo tanto, naturalmente asumimos que transportar agua en baldes es la única manera de obtener lo que uno quiere en la vida. Transportar agua en baldes, 99% vivir de quincena en quincena versus construir acueductos, el 1% un ingreso residual continuo. Este es el motivo por el cual Bruno tenía tantos problemas para comprender el poderío de los conductos. Pablo fue el primer constructor de tuberías que Bruno jamás hubiese conocido. Bruno rechazó las tuberías porque eran diferentes a lo normal. Para Bruno, las tuberías no eran algo comprobado. Para Bruno, las tuberías eran una empresa radical y riesgosa. La mayoría de las personas piensa como Bruno. La mayoría de las personas piensa como Bruno. Nosotros crecemos en un ambiente donde estamos rodeados por transportadores de agua en baldes, así que concluimos que es la única manera como se puede vivir en el mundo. Me hace recordar esa calcomanía en los parachoques con la siguiente leyenda: 100.000 ratones de Noruega no pueden estar equivocados. La mayoría, las personas opinan lo mismo acerca de transportar agua en baldes. 100 millones de transportadores de agua en balde no pueden estar errados. Pues bien, sí que lo pueden estar. La mentalidad de los ratones de Noruega, la idea de transportar agua en baldes. Seamos realistas. Hay más personas que transportan agua en baldes en este mundo que las que construyen tuberías. Eso es muy real. ¿Por qué? Porque transportar agua en baldes es el modelo que nuestros padres siguieron y que ellos nos enseñaron a nosotros a imitar. Este modelo nos dice que este es un mundo de transportadores de agua en balde. Y adicionalmente, esto es lo que hay que hacer para que uno progrese. Ir a la escuela y aprender cómo transportar agua en baldes. Trabajar arduamente. Ganarse el derecho de transportar agua en baldes. Renunciar de una compañía transportadora de agua en baldes llamada compañía para trabajar luego en una compañía transportadora de aguas en baldes B, lo que nos permite transportar baldes con de mayor volumen. Trabajar más horas para que uno pueda transportar más baldes. Mandar a los hijos a una universidad donde le enseñan a transportar agua en baldes. Cambiar de carreras de una industria de transportar agua en baldes metálicos a transportar agua en baldes plásticos y luego transportar agua en baldes digitales. Soñar con un día en el cual uno pueda retirarse de la labor de transportar agua en baldes. Hasta esa fecha, nosotros transportaríamos esos baldes, transportaríamos y transportaríamos esos baldes. ¿Cuánto es lo que ganan todos esos transportadores de agua en baldes? Sorprendentemente, muy poquito. De acuerdo con la revista Parade, en su reporte anual, ¿cuánto ganan las personas? La encuesta dice que el trabajador promedio de los Estados Unidos devenga $28.500 al año. Esos son como $2.000, un poquito más de $2.000 por mes. Réstele eso el 20% de impuestos y eso deja $22.500 al año. Seamos realistas. $22.000 al año para llevar a casa no es suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas de una familia de 4 miembros. En Latinoamérica, si hacemos el cálculo, a ver, hagámoslo. En Chile, vamos a hacer el ejemplo en Chile. ¿Cuánto está el sueldo mínimo? No sé si aquí me equivoco, pero creo que está a 460. Si lo multiplico por 12, son 5.520.000 pesos chilenos. Si esto lo divido en 9,50, que es el dólar, estamos hablando de $5.810 al año. ¿Cuántas casas se pueden mantener en Chile con eso? Prácticamente nada. Estás en la línea de la pobreza, de hecho. Si hablamos de los demás países de Latinoamérica, tenemos amigos acá de Colombia, tenemos personas que conocemos de Perú. En Perú y Colombia son cerca de $200 el sueldo mínimo. Imagínense. Seamos realistas, $22.500 para llevar a casa no es suficiente dinero para cubrir las necesidades básicas de una familia de 4 miembros, lo cual quiere decir que la mayoría de las personas están desesperadas por tener un ingreso adicional.
El salario promedio de los transportadores de agua en baldes. Un baldecito es igual a $28.500. La procesión de los baldes. ¿Qué es lo que hacen los transportadores de agua en baldes cuando quieren más ingresos? Por lo que ellos tienen una mentalidad de transportar agua en baldes, siempre buscan una solución orientada hacia los baldes. Si necesitan más dinero, transporte más baldes. Yo voy a conseguirme un segundo empleo donde pueda transportar más baldes durante las tardes y los fines de semana. Diría el abuelo de los transportadores de agua en baldes. Puedo empezar a transportar baldes en ese trabajo de transportar agua en baldes que tenía antes que hubieran nacido mis hijos. Diría la señora mamá transportadora de agua en baldes. Los chicos también pueden conseguir un empleo de transportar baldes chiquitos después del colegio y durante el verano, podrían comentar los padres de esta familia transportadora de baldes. Y eso es lo que exactamente hacen. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Hoy en día en Norteamérica los estadounidenses trabajaban más horas que en cualquier otra nación industrializada en el mundo, inclusive más horas que los muy obsesionados japoneses. Cuénteme, cuénteme, ¿funciona este plan de transportar más agua en baldes para devengar más? En una palabra, no. Aquí está la cruda realidad. A todo esto, me acabo de acordar mientras leía esto, que cuando yo era chico, acá en mi casa, al lado donde vivían, bueno, donde vivían mis papás, que vivía con ellos, yo cuando era chico, junto con algunos amigos de acá, como esto eran puros potreros alrededor, voy a sacar un poquito de esto, como alrededor de nosotros eran puros potreros, había mucha mora. Y me acuerdo que cuando chico yo iba a sacar mora y sacaba mis dos baldecitos de mora, luego me los llevaba a mi bicicleta, iba a venderlo a la frutícola y me hacía mis lucas del día. Bueno, les quería contar eso. Vuelvo nuevamente acá porque quiero saber. Y, sí, y aquí me acuerdo bastante que nosotros queríamos hacer mayor cantidad de ganancias con la fruta que recogíamos. Y lo que empezamos a hacer es que teníamos baldes más grandes. Y sabes que esos fueron de mis primeras veces que empecé a hacer cosas. Tenía como 7 años, o 6, 7 años, y salíamos con dos o tres amigos acá, al potreros que estaban aquí alrededor. Y en esa época nos hacíamos unos 1.200 pesos diarios. Eso era nuestra ejecución de trabajo. Vamos a cerrar este capítulo hasta aquí, hasta este punto ya, porque ya son las 10 de la mañana. La deuda está en un nivel récord. En cada hogar promedio de los Estados Unidos se ha más que cuadruplicado en los últimos 17 años. Cada hogar hoy en día tiene 97 centavos de deuda por cada dólar de dinero disponible para el gasto. La proporción de mujeres que tuvieron que emplearse para mantener el estilo de vida de las familias aumentó más del doble de los últimos 20 años. Pasó del 19% en 1980 al 46% hoy. A todo esto hay un, bueno, no voy a pasar a eso. Más y más personas están obteniendo una segunda o una tercera hipoteca sobre el único patrimonio grande que les queda, sus hogares, solo para pagar las deudas. Las aclaraciones de bancarrota personal se han incrementado año tras año hasta llegar a 1,4 millones de personas en el año 2000, inclusive ahora que la economía está creciendo. ¿Aló? ¿Qué es lo que está mal con todo este panorama? La falacia de transportar baldes más grandes. Los transportadores de agua en baldes asumen que mientras más grande sea el balde, mayor será su remuneración. Por otro lado, dichos transportadores se dicen a sí mismos que la solución está en obtener otro empleo donde le fuera posible transportar baldes más grandes. Los transportadores de balde cada rato se preguntan cuánto están devengando otros transportadores de balde. La Oficina Laboral de Estadística de los Estados Unidos le sigue la pista a la remuneración por horas de cientos de distintas ocupaciones. ¿Cómo se compara su remuneración por horas con la de otros empleos? ¡Chachán! Y aquí están las remuneraciones, pero no lo vamos a tocar el día de hoy, sino que va a quedar para el día de mañana. Ese era mi trabajo desde los 10 años. Vendíamos mora con mis primos para ir a comer completo. Exacto, nosotros lo hacíamos, pero no para comer completo, sino para comprarnos chiche en el centro, ir a comprar cosas de niño. En esa época, bueno, ya cuando tenía como 10 12 años, por primera vez tuve mi primera consola de Super Nintendo. Y lo que yo hacía, mi motivación era ir a sacar mora en las mañanas porque no hacía tanto calor. Eran los veranos, recuerdo en estos días, como 40 grados de temperatura. Íbamos a sacar mora, agarrábamos la mora, le íbamos a vender y con ese dinero yo tenía cassette de Super Nintendo y iba a algunos locales de acá de la ciudad, iba con mi cassette y lo intercambiaba por otros cassettes que quería jugar. Era mi motivación cambiar los cassettes de consola y por eso hacía todo el trabajo. Personalmente, y les digo muy sinceramente, yo no tenía la necesidad de estar sacando dinero.
pero mis papás no me daban dinero para eso, porque ellos no querían pagarme juegos ni nada de eso, sino que yo me hacía el dinero para poder lograr. Y como veía que ellos hacían eso para lograr dinero, que era tener baldes un poco más grandes, empecé a hacerlo. Wow, terminamos la primera parte del libro, quedamos en la página 34 de un libro de 150 páginas aproximadamente. Muy probablemente de aquí al sábado, al viernes, perdón, vamos a estar así ya listos. Y de aquí al día sábado ya vamos a estar en Santiago. A ver, ¿qué dicen por ahí? Yo en el liceo tenía 14 años, más o menos, mi papá me daba pensión y ese dinero lo invertí. Buenísima. Mi hijo empezó así a emprender porque quería cambiar su play. Buena. Usted siempre tradeando, siempre. Yo acarreaba el saco con choclos para tener plata para ir a la piscina. Buenísima. Y vendía dulce en el liceo. También vendí cosas en el liceo. Vendí pelotitas, vendí dulce, agarraba los paquetes con mis papás tienen almacén de barrio. De repente agarraba un paquete de cosas como fruyeleo, cosas así, y las vendía allá en el colegio y todo. Aprendí de ellos a hacer cosas. Yo vendía revistas que mi tía me regalaba para comprarme juego artificial en diciembre y tenía 8 años, güey. Bueno, buenísimo. Quedamos hasta el día de hoy acá. Sé que hay mucha gente que ha estado haciendo el impacto en esto, pero antes de cerrar esta lectura del día de hoy, quiero leer en el chat. ¿Cuál es su metacognición de esta primera parte del libro? En Wellpil hacíamos lo mismo que de niños, vendíamos mora y mosqueta. Mosqueta nunca he sacado, la verdad, pero sí he recogido mora. Muchos años de mi vida lo hice. Fui temporero también cuando chico. ¿Y qué saben? Hoy día ingresos residuales y a punto de cerrar $60.000 al mes. ¿Y qué saben de uno? Por favor, quiero leerle en el chat ahora mismo antes de cerrar esta llamada. ¿Con qué se queda con la llamada del día de hoy? No se puede ir sin decirme con qué se quedó. Vamos allá. ¿Le gustó el libro, sí o no? ¡Sí! Eso. Postergar la gratificación y trabajar más inteligente, seguir trabajando en mi acueducto. Construye el sistema mientras ganas el diario. Mantener vista a la fija en el premio, claro objetivo principal. Tener paciencia, la construcción lleva tiempo, por supuesto. Acueducto, no hay que parar de construir el acueducto, pero vale totalmente la pena, exacto. Que no importa cuánto te demores en emprender, paciencia y tendrás resultados. Gracias. Siempre construir acueductos, seguir creciendo. El tiempo es oro. Sacrificios temporales para recompensas permanentes. No importa cuánto tarde, es mejor que andar acarreando baldes por 40 años. Conecto mucho la info de que el libro, con este libro Burlar el Diablo, que estoy leyendo, increíble cómo los baldes nos mantienen la mente ocupada. Claro, es que tiene hay todo un sistema atrás del balde. Construiremos el conducto con más conexiones y flujo de agua. Me quedo con tener una visión más grande de lo que tenemos enfrente y creer trabajar duro sin parar hasta lograrlo. Seguir construyendo mi acueducto, tener un sistema es clave. Tener claro cuál es el acueducto y cuáles son los baldes. Meta clara, no importa el tiempo, el resultado llega. Todos a construir sus acueductos a Santiago. Estamos en un mundo de cargadores de baldes. Sí, buenísimo. Y no solamente estar construyendo eso, a medida que uno empieza a pensar a largo plazo en un área, empieza a pensar a largo plazo en las demás áreas. Ahora mismo, nosotros todavía seguimos, ya cumplimos una semana en nuestro reto de alimentación, ni les cuento cuánto me he deshinchado y el nivel de energía que estoy teniendo en estos momentos sin cafeína, sin té, sin mate. Y bueno, hoy día, esta semana vamos a entrenar 4 veces, por ejemplo, nuestro entrenamiento deportivo porque estamos pensando a largo plazo. También queremos que nuestro cuerpo tenga un residual, por así decirlo, que sostenga nuestra vejez. Y por eso estamos pensando hoy día en la salud, estamos pensando en inversiones. De nuestros ingresos también diversificamos para poder tener la mente clara a futuro, entre otras cosas más. Así que eso, terminamos la sesión del día de hoy. Chris, ¿dónde y a qué hora será la capacitación del día sábado? Lo vamos a anunciar, apenas tengamos todo confirmado, lo vamos a anunciar. Me han preguntado varias veces. Como siempre, si no hemos anunciado nada es porque no tenemos listo el local, para que lo tengan en consideración y lo sepan para las personas que son más nuevas. Si no hemos publicado nada todavía de dónde es, a qué hora ni los tiempos, es porque todavía no tenemos nada 100% confirmado. Así que apenas salga la confirmación, van a salir los flyers y los datos para que ustedes puedan adquirir sus entradas lo antes posible. Eso sí les comento que va a ser un salón más o menos pequeño y estamos pensando no tanta gente, así que apenas salgan las preventas, les sugiero que usted asegure sus entradas y asegure las entradas de su organización, ¿ya? Porque va a ser un evento local, no es un evento a nivel nacional.
estamos lanzando el evento a nivel nacional ya para un par de semanas después. Así que eso, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Nos encontramos hasta una siguiente oportunidad el día de mañana a las 9 de la mañana y a meterle con todo porque ya inició la sesión VIP y luego tenemos Mixler al mediodía. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que les vaya extraordinario. Chao, chao.